de nuevo a nuestros hermanos Gavino y Benjamín, Esperanza, Chuy por su ministerio. Nos confortan tanto esas verdades que cantamos, ¿no es cierto? Verdades bíblicas. Una de las características de un verdadero creyente, de un pastor fiel a Dios, es que enseña de manera imparcial. Esto es, enseña lo mismo en todo lugar. Enseña el mismo evangelio a una audiencia amigable como también a una audiencia hostil. ¿Por qué? Porque su prioridad no es quedar bien con la gente, sino quedar bien con Dios. Esta es la verdad que vamos a estudiar en esta mañana al regresar a Hechos capítulo 20. En Hechos 20, versículos 17 al 38, recordarán que encontramos las últimas palabras de Pablo a los pastores de la iglesia en Éfeso. Aquí estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, el cual se llevó a cabo, recordarán, entre el 52-53 al 56-57 después de Cristo. Y vamos a leer Hechos 20, versículos 17 al 21, para continuar con nuestro estudio en esta mañana. Recordarán que estamos estudiando 7 áreas de la vida de un pastor fiel que debes imitar. Hechos 20, 17 al 38 presentan estas áreas. Ya estudiamos el área de la obediencia en los versículos 17 al 19. Explicamos en nuestros últimos 2 estudios de Hechos que la obediencia que debes imitar es constante, completa, humilde y sufriente. Hechos 20, 17 al 19 presentan esta área de la obediencia. Vamos a leerlo para ubicarnos en el contexto de este gran pasaje. Hechos 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. Vimos ahí su obediencia constante, pero también fue completa, porque esa palabra sirviendo, dijimos, se refiere sirviendo a Dios como esclavo. Fue constante su obediencia, pero también completa, sin reservas, como la de un esclavo a un amo. Y vimos en tercer lugar que su obediencia, ese servicio al Señor, esa obediencia a Dios, fue humilde, como lo indica la siguiente frase en el versículo 19, con toda humildad. En cuarto lugar vimos esa última frase del 19, que la obediencia de Pablo fue sufriente. Al final del 19, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Explicamos a detalle esto, que no porque seas obediente a Dios esto garantiza una vida de comodidad, al contrario, garantiza una vida de tribulación a un grado u otro, lo vimos con el apóstol Pablo. Y esto nos lleva a la segunda área de la vida de un pastor fiel que modela Pablo en este pasaje que debes imitar. No solo vemos el área de la obediencia en los versículos 17 al 19, sino que observen en segundo lugar el área de la enseñanza, el área de la enseñanza. Esto lo vemos en los versículos 20 al 21 y 25 al 27. Por hoy vamos a concentrarnos únicamente en los versículos 20 al 21. Observen que la enseñanza de Pablo modela 2 virtudes. La enseñanza de un pastor fiel, de un creyente que predique el evangelio fielmente, tiene 2 características que Pablo modela aquí. En primer lugar, es una enseñanza imparcial. Enseña lo mismo a cualquier audiencia. Y en segundo lugar, es una enseñanza total. Enseña todas las verdades de la palabra de Dios, no solo las que son agradables de escuchar, sino también las que son difíciles de escuchar. Aquí en los versículos 20 al 21 encontramos 2 características, más bien en los versículos 20 al 21 y 25 al 27 vemos 2 características de la enseñanza fiel que debes imitar. 2 características de la enseñanza de un pastor fiel que debes imitar. De nuevo, veremos únicamente la primera el día de hoy. Veremos que debes enseñar imparcialmente. Imparcialmente. Obsérvenlo en los versículos 20 al 21, vamos a leerlos y después entramos a los detalles. Hechos 20, versículos 20 al 21. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros,
públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Observen que en estos dos versículos vemos que Pablo enseñó lo mismo a cualquier audiencia. Versículo 21, él testificó a judíos y a gentiles lo mismo. Arrepentimiento para con Dios, versículo 21, y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta es una virtud que caracteriza a un hombre de Dios, a un pastor fiel, a un creyente fiel. Enseña imparcialmente, no ajusta, no cambia su mensaje al gusto de la audiencia. Su prioridad es ser fiel a Dios, leal a Dios, entregar la palabra de Dios tal como la ha recibido en la revelación escrita de su palabra. Obsérvenlo a detalle, versículo 20. Noten la enseñanza imparcial de Pablo. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, deténganse ahí, esa palabra útil se refiere a lo que extiende los mejores intereses de los ancianos efesios, a quienes les habla. Lo que es bueno para ustedes. ¿Qué era bueno para ellos? Lo dice el resto del versículo. He rehuido de enunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando, versículo 21, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Él les enseñó la palabra de Dios de manera fiel. Y esa palabra útil, obsérvenla en el versículo 20, como nada que fuese útil. También se usa en otro versículo muy conocido, 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. Pablo enseñó lo que era bueno para ellos, y lo que es bueno, de acuerdo con este texto confirmado por 2 de Timoteo 3:16, es la palabra de Dios. Pablo les enseñó la palabra de Dios, y en el 20 les sigue diciendo estos pastores de Éfeso, y como nada que fuese útil, como nada que extendiera sus mejores intereses, lo que es bueno para ustedes, he rehuido, esto es, he guardado silencio, he rehuido de anunciaros y enseñaros, noten, en dos áreas. Una públicamente, como lo vimos en la sinagoga de Éfeso en el 19:8 o en la escuela de Tirano en el 19:10, pero también dice Pablo al final del 20 en privado, por las casas, esto es a las familias, a las personas. Pablo enseñó la palabra de Dios de manera pública, de manera privada. Esto puede involucrar el área de la consejería también, claro. Y noten en versículo 21 la médula de su mensaje, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es un versículo monumental. ¿Qué significa arrepentimiento en primer lugar? Dejar tu pecado y someterte a Dios en fe en el Señor Jesucristo. Dejar tu pecado y someterte en Dios, someterte a Dios en fe en el Señor Jesucristo. Él predicó arrepentimiento, y predicar arrepentimiento significa de manera implícita confrontar al pecador con la realidad de su pecado y con la realidad de lo que su pecado merece. ¿Qué es lo que su pecado merece? Condenación. Y advertirle que la única manera de evitar ese juicio es mediante el arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Esta es una verdad que el Señor reiteró a lo largo de su ministerio y lo vemos a lo largo realmente de los evangelios. Recordarán ustedes que es el Espíritu de Dios que usó a Lucas como escritor de Hechos. Y observen cómo Lucas enfatiza este punto del arrepentimiento a lo largo de sus escritos. Vayamos al Evangelio de Lucas, un pasaje que vamos a explorar a detalle porque es tan rico e ilustra de manera tan clara esta necesidad de predicar el arrepentimiento y nos ayuda a entender por qué el arrepentimiento fue un ingrediente medular en el mensaje que predicó Pablo. Lucas capítulo 16 y vamos a los versículos 19 al 31. Lucas 16, versículos 19 al 31. Es un texto sumamente rico en contenido. Aquí encontramos una parábola del Señor
le enseña alrededor del año 30, está aquí a meses de su muerte. Es con la misma idea del 16:1 al 13 acerca de el amor al dinero y también la validez, la suficiencia, el poder de la palabra de Dios, en particular aquí el Antiguo Testamento. Aquí el Señor está alrededor del año 30 después de Cristo, está a meses de su muerte, está en Perea, camino a Jerusalén. Es una palabra sumamente fuerte, y esto en parte se explica porque es una de las últimas advertencias del Señor para estos líderes, los fariseos incrédulos. En esta parábola Él les advierte otra vez que van camino al infierno, que tienen ideas equivocadas al pensar que si alguien tiene dinero, esa es evidencia de que goza del favor de Dios. Y les advierte aquí otra vez que van camino al infierno y necesitan arrepentirse. Recuerden que estos fariseos eran la élite moral y religiosa, tenían mucha influencia sobre el pueblo judío en esa época. Y aquí en Lucas 16, 19 al 31, les presenta a los fariseos una parábola que confrontó y despedazó sus ideas equivocadas. Y como toda parábola del Señor, aquí toma una escena de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales. Y eso implica que los personajes aquí descritos no son personas reales, representan a personas reales. Pero es una parábola de nuevo sumamente fuerte, no solo para los fariseos, sino también para nosotros, porque enseña verdades impactantes acerca de la realidad de la vida, la muerte, la eternidad, las escrituras, y para efectos de nuestro estudio, la necesidad del arrepentimiento. Obsérvenlo aquí, Lucas 16, 19. Había un hombre rico. Una pausa aquí, no es una persona real, ya lo dijimos, representa muchos ricos de la época. Este hombre rico, versículo 19, se vestía de púrpura y de lino fino. Deténganse ahí, vestía, traduce un verbo griego en tiempo imperfecto, quiere decir, era su costumbre vestirse. Este hombre vestía de púrpura, una tela teñida de púrpura, y el lino fino, una tela muy fina, usaba en su ropa interior. Cuando dice el versículo 19 que el rico se vestía de púrpura y de lino fino, indica que se vestía con lo mejor de la ropa de su época. Gastaba mucho dinero en su ropa. Este hombre, en términos modernos, habría ido a Massarica a comprar su ropa. Habría ido a Antara, habría ido a Nueva York, a París, a Italia. Este hombre se vestía con lo mejor de la época. Esto apunta a la cantidad de dinero que gastaba en la ropa, y no solo gastaba mucho dinero en su ropa, sino noten también, le encantaba comer bien, versículo 19, al final. Y hacía cada día banquete con esplendidez. La palabra banquete traduce una palabra griega que significa se deleitaba, celebraba. En otras palabras, comía y bebía, no de vez en cuando, sino cada día, de lo mejor, diariamente. Noten, ya nos da una idea de quién era este hombre. No dice nada de que ayudaba a los necesitados, daba dinero a Dios, era un rico incrédulo que reflejaba su incredulidad en su egoísmo, en su orgullo de usar su dinero para sus deleites. La implicación es que el rico, por cierto, gozaba de buena salud, por eso podía disfrutar de estos lujos diariamente sin impedimento. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. Este no es el Lázaro de Juan 11, el Señor simplemente le puso este nombre a este personaje imaginario en esta parábola, recuerden. Este hombre, versículo 20, noten, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado, observen esa palabra echado, es un pasivo en el griego, la idea es que había sido aventado, había sido arrojado, esto parece indicar que alguien más lo puso ahí. La implicación es que probablemente no podía caminar. Noten el contraste, Lázaro es totalmente lo opuesto a este hombre, no goza de salud como el rico. Y observen a dónde habían aventado, aquí en el versículo 20, a este mendigo llamado Lázaro que estaba echado, versículo 20, de todos los lugares a la puerta de aquel. ¿Quién es aquel aquí? El rico. Esta es la puerta de la casa del rico. En el griego la palabra puerta se refiere a una entrada con una reja.
Esto apunta a que la casa del rico era una casa grande. Noten que el mendigo estaba ahí en esa reja y noten su condición física, versículo 20, lleno de llagas. Deténganse ahí, en contraste a la ropa y comida lujosas del rico, este mendigo depende totalmente de lo que otros le den, está muy enfermo, está lleno de llagas. No es lepra lo que este hombre tiene, de lo contrario no habría estado en público, de acuerdo con lo que la ley mosaica establecía. Recuerdan en Levítico capítulos 13 y 14. Este hombre vivía en pobreza extrema. Y observen a qué grado, versículo 21, y ansiaba. En el griego epizumón, de la palabra epizumeo, aquí se refiere a un deseo fuerte, un anhelo insatisfecho. Esta es la misma palabra que se usa para hablar del hijo pródigo en Lucas 15:16. ¿Recuerdan que ansiaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos? La condición de Lázaro era tal que anhelaba, versículo 21, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Una pausa ahí. Estaba tan privado, su condición era tan miserable, que no aspiraba a comer, escuchen, sino por lo menos a llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico. La idea aquí es que esto era un sueño para Lázaro, no quiere decir que estaba ahí abajo, literalmente de la mesa del rico. Ya vimos que él estaba, versículo 20, a la puerta. Y versículo 21, noten al final, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aún en el griego tiene la idea de expresar, y lo peor de todo, como si no estuviera en una mala situación, encima de eso, versículo 21 al final, los perros venían y le lamían las llagas. Los perros en ese entonces, recuerdan, no eran como los perros en la tienda mascota, que uno puede entrar al centro comercial y lo escoge y está ahí acariciándolo y demás. No, hermanos. No se tenían como mascotas en ese entonces. Eran animales salvajes en ese entonces. Se alimentaban de desperdicios. Eran animales muy sucios. Eran de hecho animales de carroña. Y estos eran los perros que le venían a lamer las llagas. De manera implícita esto habría causado que Lázaro tuviera las llagas infectadas. El hecho de que no hiciera nada por evitar a los perros podría mostrar que no le importaba por la situación en la que vivía, o quizás también era porque estaba tan débil por no comer y tan enfermo físicamente que no podía hacer nada al respecto. El Señor aquí presenta en esta parábola a Lázaro en una condición de privación total, incluso, escuchen, de repulsión, de asco para una persona en general. Pero de manera particular, escuchen, Lázaro era un asco para los fariseos, que son la audiencia primordial de la parábola, de acuerdo con el versículo 14 y 15 de Lucas 16. Al estar oyendo esto los fariseos, no solo habría producido en ellos la repulsión que podría causar en nosotros, sino más aún, ellos habrían querido vomitar por dos razones. En primer lugar, su condición de pobreza y enfermedad e insatisfacción reflejaba en la mente de ellos que estaba bajo el juicio de Dios, porque de manera torcida, en base a pasajes como Deuteronomio 28, 22 al 25, 38 al 40, ellos pensaban que si una persona no vivía como el rico, como muchos impostores del Evangelio de la Prosperidad en la actualidad, pensaban que si una persona no gozaba de salud y riqueza, estaba bajo el juicio de Dios. Esto era un error, como el Señor lo va a explicar aquí en un momento. Y otra razón por la que esto habría sido nauseabundo para los fariseos era que los perros, al venir a lamerle las llagas, recuerden, los perros eran considerados animales inmundos por los judíos y hasta llamaban a los gentiles perros. Una situación deplorable. ¿Y saben algo? El rico conocía a Lázaro. Observen el versículo 24, aunque lo veremos en un momento. Entonces, este ya es el rico muerto, ya en el infierno, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Él sabía la implicación en la parábola, aunque es una parábola, no es una historia real. Es que él sabía que había un mendigo que estaba ahí echado diariamente en su reja, en su puerta. Él lo conocía. El rico sabía de la situación de Lázaro y esto demuestra
El orgullo de nuevo, el egoísmo del rico que no hizo nada por ayudar a Lázaro. Y observen lo que sucede, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aún en la muerte, noten, Lázaro y el rico fueron tratados de manera diferente. El Señor no dice que Lázaro fue sepultado, pero el rico sí. Hasta el final de su vida disfrutó el rico de un funeral digno de su estatus socioeconómico. Noten, el rico y Lázaro no compartían nada en común en su estilo de vida en la tierra, fuera de que eran humanos y los dos murieron. Pero observen, hermanos, todo el dinero del rico no lo pudo salvar de la realidad que también Lázaro enfrentó, la muerte. Los lujos que el rico disfrutó fueron temporales. Los lujos que el rico disfrutó en la tierra fueron temporales. Los sufrimientos que Lázaro disfrutó, o más bien enfrentó en la tierra, fueron también terrenales. Tanto los lujos del rico como los sufrimientos de Lázaro terminaron al morir. Un recordatorio de que el mundo pasa y sus deseos. 1 de Juan 2:17. 1 de Pedro 1:24, que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Santiago 4:14, nuestra vida es como neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No importa que tengas 15, 20, 30 años, tu vida es temporal, tengas 60, 80, tiene un límite. La muerte es la norma para todo ser humano. Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero observen de nuevo que una vez que murieron, las diferencias comenzaron, pero desde otro ángulo. Observen el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Observen que a diferencia del rico, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, en el griego el pecho de Abraham. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está Abraham? Génesis 15:16, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Abraham está dónde? En el cielo. Y estos fariseos lo sabían. El pecho de Abraham significa el lugar de honor en el banquete celestial que los judíos a quienes les está hablando el Señor Jesús creían que disfrutarían después de morir. Los fariseos que habrían estado escuchando esto habrían quedado horrorizados porque ellos pensaban que el rico era el que gozaba del favor de Dios, evidenciado por su estilo de vida en la parábola, y merecía el cielo. Mientras que Lázaro era un hombre inmundo, que estaba bajo el juicio de Dios, demostrado por su falta de dinero y su falta de salud. Ellos pensaban que estaba bajo el juicio de Dios, pero estaban muy equivocados. Qué recordatorio, hermanos. Como lo hemos visto varias veces en nuestro estudio de Hechos, no creas que la salud y el dinero son necesariamente evidencia de que alguien es obediente a Dios. Puedes tener dinero y tener salud y no conocer a Dios. No veas el dinero o la salud como evidencia de que eres salvo o obediente a Dios. La evidencia de que eres salvo y obediente a Dios es el fruto que el Espíritu Santo produce en ti. Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, el hecho de que Lázaro terminara en el mismo lugar que Abraham indicaba que Lázaro era igual que Abraham. ¿En qué sentido? Era un verdadero creyente. Era un verdadero creyente. Era alguien que había sido declarado justo mediante la fe únicamente, no por obras, igual que Abraham en Génesis 15:6, aún antes de ser circuncidado y de que Dios le diera la ley a Moisés en Romanos 4. Ese fue el caso con Abraham. Lázaro, entonces, aquí en la parábola representa al que ha sido perdonado mediante la fe únicamente, al igual que el publicano en Lucas 18, 13 y 14. ¿Recuerdan? Que dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. De cierto os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Igual que el ladrón arrepentido en la cruz, ¿recuerdan?
En Lucas 23, 42 y 43 lo vimos en nuestro estudio de Éxodo esta mañana. Recuerdan que se arrepiente y al lado del Señor, pasando las horas, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el cielo. Lo declaró justo mediante una fe arrepentida, no por obras, no podía hacer ninguna obra, estaba ahí colgado, estaba moribundo, a punto de morir. Y esto indica también, recuerdan que no hay limbo, no hay purgatorio. Entonces Lázaro habría sido perdonado mediante la fe únicamente. Estaba ahí en el seno de Abraham, en el pecho de Abraham. Y observen en el versículo 23 qué pasó con el rico. Lucas 16, 23. Hablando del rico. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Una pausa aquí. El Hades aquí, como lo vemos en este versículo y en el resto del pasaje, se refiere al infierno. El lugar donde terminan los que mueren sin haberse arrepentido de sus pecados y haber sido perdonados mediante la fe únicamente, sin obras, en Cristo únicamente. El rico, escuchen, terminó en el infierno. Su dinero no lo libró del infierno. Tal como lo dice Proverbios 11, versículo 4, hablando de la inutilidad de las riquezas para librar del juicio de Dios. Proverbios 11:4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Él es una evidencia, el rico de Mateo 16:26, de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere ¿qué? Su alma. Aquí está, lo tenía todo. Recuerden quién era este hombre, versículo 19, viviendo en los lujos, reflejado en su manera de vestir, en su manera de vivir, haciendo cada día banquete con esplendidez, pero está en el infierno, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Noten, la muerte no es el fin. La muerte, como lo reitera el resto de la Biblia, es una transición a la eternidad. Está totalmente consciente y en el futuro va a haber resurrección de muertos, esto es de los que murieron sin Cristo y los que murieron con Cristo, y Dios va a dar cuerpos, así como los del Señor Jesús cuando resucitó, a los que estemos en el cielo con Él, cuerpos físicos. El cielo es un lugar físico, con cuerpos especiales glorificados para disfrutar de la gloria del cielo, y de la misma manera, aquellos que estén en el infierno tendrán cuerpos físicos especiales para sufrir a plenitud todo el tormento que su pecado merece. No solo va a ser algo espiritual, sino van a tener un cuerpo físico. El infierno, escucha, así como el cielo es un lugar físico, en donde estará poblado ambos lugares por personas con cuerpos especiales para enfrentar los horrores del infierno por un lado, y por otro lado las glorias del cielo por otro. Y de nuevo el modelo de esto es el Señor Jesús. Juan 5:24, va a haber resurrección, unos para vida eterna y otros para condenación. Entonces, versículo 23, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Recuerden, muy importante este punto, en el 22 murieron ambos, en el 22 el mendigo está en el cielo, y en el 23 el rico está en el Hades, en el infierno. Él estando en tormentos, nos dice al final del 23, observen, que alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, esto no significa que en el infierno la gente va a poder ver el cielo, ni que puedan platicar entre ellos, tipo hospital, ahí que ves a los bebés de un lado en el cunero y tú de otro. No. No hay nada en la Biblia que indique eso. Entonces, ¿por qué el Señor aquí señala que el rico puede ver a Abraham y Lázaro y hablar con ellos? Porque es una parábola. Y el Señor señala esto para enseñar varias verdades que encontramos aquí y que se reiteran a lo largo de la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento. Versículo 24, noten. Entonces Él, ya nos dijo el versículo 23 que está en tormentos en el infierno. Entonces Él, esto es el rico, en Lucas 16:24, dando voces, dijo: Padre Abraham, una pausa ahí. Esto indica que el rico era ¿de qué raza? ¡Judía! Los fariseos están oyendo esto. Se habrían desmayado, porque ellos pensaban que por el hecho de ser descendientes físicos de Abraham tenían asegurados que
El cielo. Pero recuerden Lucas 16, 14 y 15, ellos son la audiencia primordial de esta parábola. El Señor los está despedazando. El rico, aquí el Señor lo presenta como un judío, por eso se refiere a Abraham como Lucas 16, 24, Padre Abraham. Noten lo que le pide a Abraham: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto de nuevo habría sido un shock para los fariseos. Un judío como el rico, que según ellos disfrutaba de la bendición de Dios vista en su riqueza, un hombre así en el infierno. Pero el Señor enseñó esto en otras ocasiones. Por ejemplo, en Mateo 8, versículo 12, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, los judíos incrédulos terminarán en el infierno, al igual que cualquier otra persona que muere sin creer. Su raza no los exentará del juicio de Dios. Todos, Efesios 2:3, sin Cristo somos hijos de ira, destinados a la ira eterna. Lo que el Señor entonces dice aquí choca de manera alarmante con el pensamiento de los judíos de su época. Y observen de nuevo el versículo 24. Este es el rico. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué terrible. ¿De qué le va a servir la punta mojada del dedo de Lázaro? Piensen en un momento. ¿Qué cantidad de agua te va a dar si mojas la punta de tu dedo en agua? El punto es que el tormento del rico, escuchen esto, era tal que buscaba alivio, aunque fuera la punta mojada del dedo de Lázaro. Está desesperado, porque recuerden que el rico había visto a Lázaro como alguien despreciable en la tierra, sucio, lleno de llagas, lamidas por los perros, pero ahora está tan desesperado que le pide a Abraham que mande a Lázaro. Observen, por cierto, que el rico no pide perdón, ni confiesa ningún pecado, solo pide alivio de su dolor. Le pide, escuchen esto, hermanos, noten la característica del incrédulo en el infierno: impenitente. Aún en el infierno el incrédulo no se va a arrepentir. Aquí lo ilustra esto. Y además noten su orgullo, no ha cambiado su naturaleza. Nunca se preocupó por las necesidades de Lázaro, y ahora, estando en el infierno, se le ocurre pedirle a Abraham, noten el orgullo, estando en la condenación por su pecado, se atreve a pedirle a Abraham que mande a Lázaro. Notan todavía el orgullo como un rico, pidiéndole a Abraham, dándole órdenes para que mande a Lázaro como si fuera su siervo. ¿Se dan cuenta? Esta es la naturaleza caída. Esto es Apocalipsis, recuerdan, en la gran tribulación. En Apocalipsis 14, 10, 11, 20, 10. Ahí estarán sufriendo los hombres, recuerdan, bajo el juicio de Dios. Saben que es Dios porque blasfeman a Dios en lugar de arrepentirse, ¿se acuerdan? Ahí está. Esta es una ilustración de la profundidad de la pecaminosidad humana, que sin la gracia de Dios en Cristo no podemos cambiar. Solo Dios te puede cambiar a través de Cristo. Qué potente ilustración, ¿no es cierto? Aquí entonces está desesperado en el versículo 24 el rico. Está desesperado en su insatisfacción porque tiene sed. Noten lo que dice en el versículo 24 de nuevo. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Está desesperado en su insatisfacción porque tiene sed. Es una sed insatisfecha. Escuchen, es un recordatorio de parte del tormento que enfrenta el que está en el infierno. Esto reitera la verdad de nuevo que se enseña por toda la Biblia, de que el castigo en el infierno es consciente, intenso y además incesante, eterno. Y les recuerdo, ¿quién fue la persona de toda la Biblia que más habló del infierno? El Señor Jesucristo. Él dijo una y otra vez, por ejemplo, en Mateo 13, 42, 50, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Esa frase se refiere a la agonía profunda que experimentarán los que estén ahí. De hecho, en este pasaje volvemos a ver que él habla más del tormento del infierno que del consuelo del cielo. Del consuelo del cielo solo habla una vez en el versículo 25 y del tormento lo menciona en los versículos 23, 24, 25, 28. ¿Por qué habló más el Señor acerca del infierno que del cielo? Por lo que vemos en este texto, escuchen, porque el hombre es tan pecador, tan orgulloso, que piensa que merece el cielo y se engaña pensando que puede evitar el infierno en base a sus méritos personales. Pero noten también que el Señor en su misericordia anhela que el ser humano se arrepienta, que el pecador se arrepienta, para que no sufra el castigo que su pecado merece. Y por eso lo llama continuamente al arrepentimiento y le recuerda la terrible realidad del infierno que le espera si no se arrepiente. Esto es una expresión del amor de Jesús, el hablar tanto del infierno. Porque es una advertencia, es alerta, 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 arrepiéntete o vas a terminar ahí. Y lo repite una y otra vez. Y noten, por cierto, una de las cosas más aterradoras de este pasaje es la verdad del infierno. Varias cosas que contribuirán al tormento en el infierno. Versículo 26, será algo irreversible. No habrá segunda oportunidad. Versículo 26, además de todo esto, le dice Abraham al rico, una gran cima está puesta entre nosotros, esto es un gran valle, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá, esto es para efectos didácticos. Pero es algo irreversible. Además, algo que va a contribuir al tormento del infierno, no solo es que va a ser irreversible, sino la impotencia, escuchen esto, la impotencia de querer evitar que seres queridos terminen en el infierno, pero no poder hacer nada para ayudarlos. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Esto es el rico, hablándole a Abraham, ¿recuerdan? Y le dice, porque tengo, versículo 28, 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos, esto es, tienen las escrituras, en este contexto tienen el Antiguo Testamento. Versículo 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El rico sabía cómo evitar estar aquí. Y anhelaba, como no podía ya encontrar consuelo, por lo menos que no vengan a acompañarme mis familiares. Versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. El saber que el pecador en el infierno pudo haber evitado terminar ahí, pero no lo hizo. Este hombre sabía cómo haber evitado esto. Es algo aterrador. Hermanos, esta verdad que nos debe llevar a temer a Dios, como dice Mateo 10:28, temed más bien a aquel que tiene poder para echar el cuerpo y el alma en el infierno. Solo Dios tiene el poder y autoridad para juzgar en el infierno, y escuchen, al hacer esto demuestra su justicia perfecta, dándole al pecador lo que merece. Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? Muerte, y la palabra paga en el griego es el sueldo. ¿Quieres lo que mereces? Esto es lo que mereces. Su santidad, su ira y poder contra el pecado demandan esto. Pero escuchen, al mismo tiempo, el Señor se duele en el juicio de los pecadores impenitentes, porque anhela que vivan y que no sean condenados, porque es compasivo. Y por eso habló tanto del infierno, como ya lo dijimos. Por eso dice en Ezequiel 18:32, no quiero la muerte del impío, sino que viva. Entonces en el versículo 24, otra vez estamos viendo la importancia del arrepentimiento, desde el ángulo de esta parábola. En el versículo 24, el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, esto confirma que era judío, hijo, en el sentido racial. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, hablándole al rico, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora escuchen esto, consolado aquí, una pausa, consolado es pasivo en el griego. En otras palabras, Lázaro era objeto de consuelo.
¿Quién es el que lo consuela? Dios. Escuchen, hermanos, en el cielo hay gozo, consuelo puro. Mateo 25, 23, gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Y Abraham le sigue hablando al rico y le dice, versículo 25, y tú, atormentado, así como el verbo consolado es pasivo en el griego, mostrando que Lázaro es objeto de consuelo, así también atormentado aquí en Lucas 16, 25 es pasivo. En el griego esto es el rico, fue objeto de tormento. Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué terrible. Para el que termine en el cielo, la tierra, escucha, para el que termine en el cielo, la tierra es lo peor que va a disfrutar en la eternidad. Esto lo vemos con Lázaro, él vivió en insatisfacción y sufrimiento, versículos 20 y 21, pero eso acabó ¿cuándo? En su muerte. Y ahora en el cielo iba a disfrutar de gozo eterno. Y en contraste esto, el que termina en el infierno, la tierra, escucha esto, si tú no te has arrepentido y entregado tu vida a Cristo, lo mejor que disfrutarás en la eternidad es tu vida aquí y ahora, como dice el charlatán Joel Osteen. Es correcto. Alguien como él y los que lo siguen y creen sus enseñanzas, su mejor vida es aquí y ahora. Sí, Señor, porque cuando mueran van a terminar en tormento eterno como el rico. Correcto. Tu mejor vida es aquí y ahora en la tierra, si mueres sin Cristo. Esto pasó con el rico. En la tierra el rico disfrutó de una vida de lujo, versículo 19, pero ¿cuánto duró? Temporal. Disfrutó de la gracia de común de Dios, sí, Mateo 5:45, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, pero en el infierno, escucha, no hay gracia, sino ira y justicia divinas. Segunda de Tesalonicenses 1:9, los que están ahí están excluidos de la presencia de Dios. Entonces el rico pidió a Abraham que Lázaro lo confortara en el versículo 24, obsérvenlo. Pero Abraham le dijo en el 25, no, debido a que el rico estaba recibiendo, escuchen, lo que merecía. Debido a que estaba siendo objeto de la justicia de Dios. Y Abraham le dio otra razón por la que Lázaro no podía confortarlo. Esa razón es que la situación del rico era, escuchen esto, irreversible. Irreversible, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Como ya lo explicamos, esto no significa que en el infierno y el cielo hay un valle que los separa. Nada en la Biblia lo indica, esto es una parábola, esto es simplemente para efectos didácticos. El punto es que una vez que una persona muere y pasa al cielo o al infierno, no puede salir de ahí. Esta es la parte, escuchen, más aterradora de la parábola. El castigo del rico era permanente y eterno. Una vez muerta, la condición eterna de una persona es irreversible. Por eso lo dice el Señor. Recuerdan ahí en Mateo 25, versículo 31, hablando de los incrédulos, caracterizados por los cabritos. En ese contexto de Mateo 25, versículo 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está. Esto es irrevocable. Esto de manera implícita de nuevo demuestra que no existe el purgatorio. Una vez que una persona muere, está en el cielo o en el infierno, ahí se queda para siempre. Y obviamente este es un consuelo inmenso para el que esté en el cielo y para el que va al cielo. Pero es una realidad aterradora para el que está en el infierno y para el que va camino al infierno. Esto debe motivarte a examinarte. Claro, estamos hablando del arrepentimiento, la necesidad del arrepentimiento, pero escucha, no juegues con Dios. No lo puedes engañar. No juegues al religioso. No puedes aferrarte a tu pecado y tratar de tranquilizar tu conciencia haciendo actos externos religiosos para decir, bueno, pues Dios sabe. Sí, Dios sabe. Claro que lo sabe. Y tú lo vas a saber después de que mueras. Versículo 27, noten, le contesta el rico a Abraham. Le dijo, ¿sabes qué? Rico, no puedo darte consuelo. Versículo 25, estás recibiendo lo que mereces.
Y versículo 26, ¿estás en una situación irreversible? Entonces, versículo 27, observen, el rico le dijo a Abraham, Lucas 16, 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Esto es, mándalo a mi familia, que regrese de los muertos y vaya a mi familia. Porque versículo 28, tengo 5 hermanos, familia numerosa, para que les testifique, escuchen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Como no encontró alivio de su tormento, buscó por lo menos evitar que sus hermanos terminaran igual que él. Aquí hay un punto importante, él sabía que sus hermanos iban camino ¿a qué? A alcanzarlo, a ese camino de tormento, pero observen que él no encontró consuelo en esto, pensando, bueno, está bien, aquí van a llegar mis brothers, mis hermanos, voy a estar con ellos por lo menos, en el infierno pero juntos, sufriendo pero juntos. No, el sufrimiento era tal, escuchen, que no quería que sufrieran ahí junto con él. Este es un gran recordatorio para aquellos insensatos que creen que no importa, voy al infierno, pero ahí voy a estar con mis compadres. No, noten, el sufrimiento de otros en el infierno, incluyendo los seres queridos en el infierno, en lugar de aliviar el tormento por su compañía, va a multiplicar el sufrimiento, escuchen, por verlos sufriendo igual que todos los que están ahí. ¡Qué verdad tan aterradora!, ¿no es cierto? Es un error pensar que la compañía de otros en el infierno trae consuelo a los que están ahí. No, al contrario, multiplicará el tormento. Versículo 28 entonces, en los versículos 26 y 27, el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro para testificarle a sus hermanos. Y en el 29 Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué es esto? Antiguo Testamento, Lucas 24, 27. Le dice, versículo 29, tienen el Antiguo Testamento, óiganlos. En otras palabras, el Antiguo Testamento era suficiente para que sus hermanos fueran advertidos de que si no se arrepentían de sus pecados y clamaban en fe a Dios, iban a terminar sufriendo igual que él. Versículo 29, Abraham no iba a enviar a Lázaro para advertirle a sus hermanos, ya tenían el Antiguo Testamento. Versículo 30, él, el rico entonces, dijo, Lucas 16, 30, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, escuchen esto, se arrepentirán. Esto muestra que el rico sabía que sus hermanos no querían creer las Escrituras. También indica que él sabía cómo evitar estar en el infierno. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados. Pero no se arrepintió, era demasiado tarde, y así será con muchos que profesaron a Cristo en su vida, aunque supieron cómo evitar el infierno, terminarán en el infierno por no haberse arrepentido realmente y haber sometido su vida a Cristo. Como los muchos de Mateo 7:21, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicamos, ¿recuerdan? Y echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Y qué les va a decir el Señor? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y saben por qué no se arrepintieron, aunque sabían, como el rico, que era la manera de evitar el infierno? Porque prefirieron amar su pecado, porque prefirieron vivir a su gusto, prefirieron vivir satisfaciendo sus deseos personales que dejarlos en arrepentimiento y someterse a Cristo. Noten, por cierto, de manera implícita, que el rico en la parábola probablemente pensó que tenía tiempo. Él sabía que arrepentirse era la solución para evitar el infierno, pero terminó en el infierno, no se arrepintió. Esto apunta de manera implícita a que su muerte aparentemente fue ¿qué? Repentina. No estaba preparado. Escucha, la muerte, como lo indican otras partes de la Biblia, y la muerte llega sin avisar. Es repentina. Y aunque estés enfermo en el lecho de la muerte, nadie sabe más que Dios el momento en el que Dios te va a quitar la vida. Y por eso, escucha, debes estar listo para morir en cualquier momento. ¿Cómo te preparas? Arrepintiéndote y creyendo en el Señor Jesucristo. Observen el versículo 31.
Le dijo entonces, oye, mándalo por favor, que Lázaro vaya. No creen la palabra de Dios, pero si Lázaro va, hombre, se van a arrepentir, eso va a ser milagroso. Que Lázaro llegue con los 5 hermanos y les diga, oigan, ¿qué creen? Me mandó Abraham y su hermano el rico está en el infierno y no quieren que terminen con él, arrepiéntanse, es de verdad, ¿eh? Versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, escuchen, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¡Qué afirmación! Esto muestra la razón por la que el rico terminó en el infierno. El problema no fue su riqueza, sino su falta de arrepentimiento de su pecado. El no haber venido a Dios con una fe arrepentida para que Dios lo declarara justo mediante la fe únicamente como Abraham. Esto es trágico. Noten el poder de la palabra de Dios. La gente no se arrepiente, escuchen, no por falta de información, no por falta de evidencia, no porque necesiten milagros. Lucas 16:31, no se arrepienten porque aman su pecado, no quieren creer la palabra de Dios. Cuando alguien no se arrepiente no es porque, hombre, si va el pastor tal o cual, sí se va a arrepentir, no, Señor. Aunque se levantara uno de los muertos, no se arrepentirían si no creen la palabra de Dios. Y esto habla del poder y la suficiencia de la palabra de Dios. No necesitas otra cosa para evangelizar más que la palabra de Dios. Eso es todo. Dios lo hace a través de su palabra. Y noten, recuerden que el Señor le está diciendo esto a los fariseos. Esta es su audiencia original en Lucas 16, 15 y 16. A pesar de que se estaban burlando de él, en su gracia, porque vean lo que dice Lucas 16, 14, y oían también todas estas cosas, los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. A pesar de que se estaban burlando de él, Dios, el Señor Jesús en su gracia, les presentó esta parábola a los fariseos, escuchen, con la intención de que se arrepintieran de su orgullo, creyendo en él y así terminaran como Lázaro y no el rico. Pero hermanos, el texto no indica que se arrepintieron y esto es trágico. Es nuestra oración que no termines como los fariseos. Y esto de nuevo es para ilustrar el por qué es tan importante el predicar arrepentimiento. Y como veremos la próxima semana, si Dios quiere, no es una obra humana el arrepentimiento. Igual que la fe son obras, expresiones de la gracia de Dios en el alma de una persona. Pero tu responsabilidad, si no conoces a Cristo, es arrepentirte hoy, ya. De lo contrario terminarás igual que el rico. Y si por la gracia de Dios conoces al Señor, recuerda que la vida es corta. No pierdas el tiempo viviendo para el mundo. Vive para la gloria de Dios y conforme Dios te da oportunidad, como Pablo en Hechos 20, testifica a todos en Hechos 20, 21, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la única manera en la que Dios ha diseñado que alguien sea salvo de la paga del pecado, que es la condenación eterna. Oremos para terminar. Padre, reconocemos que este es un pasaje fuerte, estremecedor, pero te agradecemos por él. Tú fuiste el que lo escribiste a través de la pluma de Lucas. Tú, Señor Jesús, hace ya unos 2000 años atrás lo predicaste. Oremos, Padre, que seamos como Lázaro y no como el rico. Que tomemos en serio tu palabra, que recordemos la advertencia de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué cosa tan horrenda, Padre, es realmente considerar el tormento que le espera a aquellos que no te conocen. Oramos, Señor, porque si alguien en esta mañana está como el rico, que abra su entendimiento y clame a ti pidiendo misericordia, arrepintiéndose de su pecado y creyendo en el Señor Jesucristo, no en sus obras, en su vida, muerte, resurrección, como el único a través del cual le puedes dar perdón. Al tratarlo como si hubiera vivido la vida perfecta de Cristo, así como trataste a Cristo en la cruz como si hubiera vivido la vida de pecado de los que creen en ti.
Gracias, Señor, por tu palabra tan rica, tan profunda, que quita la confusión de la vida después de la muerte. Gracias por darnos la certeza, la realidad, la verdad acerca de la vida en la tierra, la muerte y la eternidad, lo que viene después de la muerte. Te damos la gloria en esta mañana y que esto también, Padre, aliente a aquellos que te conocen a ser fieles en predicar arrepentimiento, en predicar fe, y que esto nos motive, Padre, a recordar que esta vida es como neblina y que como norma todos vamos a morir a menos de que nos lleves en el rapto, y que esto nos motive a no perder el tiempo en las cosas de este mundo. Para la gloria de Cristo. Amén.